Muy bien, ahora vamos a presentar. Ya se mira. Muchas gracias. Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a nuestro mundo maravilloso de métodos cuantitativos 2. Hoy con nuestra clase de la estimación del tamaño de la muestra N y prueba de hipótesis. Dos temitas. Cuando hablamos del tamaño de la muestra N, nos vamos a referir a un cálculo. Es el cálculo de un número de elementos que debe tener como mínimo una muestra para el análisis, aplicando la fórmula correspondiente según el caso. Y vamos a ver que hay dos casos. Uno, cuando la investigación se refiere a la observación de registros ya existentes. En este caso, se trata de un análisis cuantitativo y se debe estimar una media aritmética. Caso 2, cuando la investigación se refiere a la consulta de opinión, o sea, una encuesta. En este caso será un análisis cualitativo y se debe estimar una proporción. Veamos el caso número 1, cálculo de la muestra para estimar una media aritmética con población infinita. Ejemplo. El gerente de ventas de una empresa que distribuye productos higiénicos desea estimar el promedio de ventas de una nueva pasta dental. Se requiere para el estudio una confianza del 90%, un error del muestreo de 1 y se sabe que la desviación estándar poblacional es de 8. ¿Cuál será el número adecuado de registros de venta que deberá tener la muestra? Y tenemos nuestro ejemplito y vamos a obtener nuestros datos. Como datos tenemos N mayúscula o N poblacional, no hay. Desviación estándar poblacional, 8. Error, 1. El error no es una equivocación, no es una falla, sino es una aproximación de más o de menos del verdadero valor del promedio. Entonces, el error se refiere más que todo a diferencias entre los elementos que hay en la población y con los elementos de la muestra. No es una falla. En el caso del cálculo de la muestra, vamos a utilizar solo la tabla de valores Z. Entonces ven ustedes que el problema nos da datos para el cálculo de una media o de una proporción. En este caso, para una media aritmética, nos da desviación estándar. Y el 90% lo partimos entre 2, 0.45, vamos a la tabla de valores Z y nos marca 1.65. Ya con nuestros datos, aplicamos nuestra fórmula. Les presento la fórmula de N para una población infinita. Z por desviación estándar al cuadrado dividido E al cuadrado. O Z por desviación estándar dividido E al cuadrado. Sustituyendo valores. 1.65 por 8 dividido 1 al cuadrado. N es igual a 174.24. Por conveniencia estadística, cualquier valor decimal aproxima al inmediato superior. Entonces, 174.24, cualquier decimal al próximo superior. N igual a 175 registros y damos nuestra respuesta. Con una confianza del 90%, la muestra debe contener
175 registros de venta para su análisis. Eso es una media con población infinita. Ahora veamos el cálculo de la muestra para una media aritmética con población finita. Siempre donde haya una duda. Sí. Perdón que lo interrumpa, disculpe, le habla Alejandra. Fíjese que están pidiendo admisión a algunos compañeros, o no sé si son compañeros que tienen la imagen del paro y todo eso, entonces no sé si los admito porque podrían interrumpir la clase para los que sí estamos interesados o Sí. doy ingreso a todos. Mejor esperemos. Muy bien, de acuerdo. Exacto. Un almacén recibió un lote de 500 anillos de graduación para su venta. Se necesita hacer una revisión de calidad, para lo cual debe determinarse cuántos anillos deberán ser parte de la muestra, considerando una desviación estándar de 3 anillos, un error muestral de 0.5 y una confianza del 92%. Sacamos nuestros datos del problema. N poblacional 500, desviación estándar de 3, el error de aproximación de más o de menos 0.5 y el valor de Z, 0.92 dividido 2, 0.46, vamos a tabla, 1.75. Ponemos nuestra fórmula finita, se las presento. Z cuadrado por desviación estándar al cuadrado por N, dividido Z cuadrado por desviación estándar al cuadrado más E al cuadrado por N menos 1. Sustituyendo valores, y N será igual a 90.48. Y respondemos, con una confianza del 92%, se deben revisar 91 anillos. Este ha sido el caso número 1 para estimar una media aritmética. Entonces, ustedes en los problemas los van a reconocer porque dice siempre se necesita calcular o hacer una estimación de una media aritmética. Además, se da una desviación estándar. Ahora veamos el caso del cálculo de N para estimar una proporción. Y también tiene los casos infinito y finito. Veamos para una población infinita. Ejemplo. Roberto es el encargado del mercadeo de una radiofusora. Desea estimar la proporción de audiencia para un programa. Él sabe que 3 de cada 5 oyentes escuchan el programa. El error establecido es de 0.04 y la confianza requerida es de 0.95. ¿Cuántos oyentes debe tener la muestra de estudio? Entonces, en este problema nos damos cuenta de que nos dice, desea estimar una proporción. En el anterior era, desea estimar una media aritmética. Y entonces aquí en el caso de la proporción no habrá desviación estándar. Tiene que haber una proporción. Y recordamos que eso se puede dar de 3 formas. En fracción, en porcentaje o en decimal. Y aquí dice, se sabe que 3 de cada 5. Esa es una fracción. Obtenemos nuestros datos. P, 3 dividido 5.60. Y la diferencia para 5, 2 dividido 5, igual a 0.40. El error de aproximación, 0.04. Nuestro valor de Z, 0.95 dividido 2, 0.4750. Y nos marca 1.96. Les presento la fórmula para una proporción infinita. N es igual a Z cuadrado por P por Q, dividido el error al cuadrado. Sustituimos valores y N será igual a 576.24.
Respondemos con una confianza del 95%. Se deben considerar 577 oyentes ya aproximado al inmediato superior. Esto es con una población infinita. Veamos ahora para una población finita. Ejemplo. Karen es asesora de mercadeo en una marca de calzado, con el propósito de estimar la proporción de clientes que adquieren esa marca, decide hacer un estudio. Para el efecto, considera los siguientes datos. Proporción de mercado según registros, 5%. Total de clientes, 300. Confianza para el estudio, 95%. Error muestral, 7%. ¿Cuántos clientes debe contener la muestra para el estudio? Tenemos nuestros datos. P.05, Q la diferencia contra el 100%, .95, población 300, error .07, Z 1.96. Les presento la fórmula finita para la proporción. Z cuadrado por P por Q por N dividido Z cuadrado por P por Q más E al cuadrado por N menos 1. Sustituimos valores y N será igual a 33.23. Y respondemos con una confianza del 95%. Deben considerarse 34 clientes. Muy bien. Como ven, jóvenes, está facilita. Ahora, la proporción en este caso tiene un caso especial. Este caso especial se da cuando en el problema no nos dan valor de la proporción. Entonces, le asignamos del 100% 0.50 a P y 0.50 a Q. Ya sea un caso de población finita o infinita. Veamos un ejemplo. Un grupo de profesionales desea realizar una estimación de la proporción de habitantes de una zona que poseen Internet. Se requiere una confianza del 90% y un error muestral del 12%. ¿Cuántos vecinos deberán considerarse en el estudio? Entonces observamos que, en primer lugar, nos dice una estimación de la proporción. Por lo tanto, debería conocerse la proporción, pero como no está, entonces asumimos que cada una tendrá un valor de 0.5 y 0.5. Ya en nuestros datos, P igual a 0.5, Q igual a 0.5. Error si nos lo dan 0.12 y la confianza no la dan también. 0.90 dividido 2, 0.45, Z 1.65. Y como es infinita, aplicamos nuestra fórmula infinita, Z cuadrado TQ, dividido E al cuadrado. Sustituimos valores. Y N es igual a 47.27. Y respondemos. Con una confianza del 90%, la muestra debe tener 48 vecinos. Muy bien, jóvenes. Como ven, esto está facilito como quitarle su chocolate al bebé. Dejo un espacio ahí para dudas o pregunto si estamos bien. Estamos bien, licenciado, gracias. Muy bien. Gracias. Y pasamos hoy a nuestro siguiente tema, tema número 2, la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis es un proceso matemático estadístico por medio del cual se comprueba si el comportamiento de parámetros en estudio se mantiene o ha cambiado, si aumentó, si disminuyó. Entonces,
Esa es la función de una prueba de hipótesis. Esto tiene un proceso de 5 pasos o 5 etapas. Primero, planteamiento de hipótesis. Segundo, determinación del criterio de la prueba. 3, calculamos el valor del estadístico experimental de la prueba. Cuarto, tomamos una decisión. Y 5, damos una conclusión. Veamos el paso número 1, planteamiento de hipótesis. El planteamiento de hipótesis es un planteamiento matemático de dos hipótesis. Una nula, H sub O, y otra alterna, H sub A. Entonces son dos hipótesis. Veamos la nula. La hipótesis nula, H sub O, es un planteamiento matemático del comportamiento actual del parámetro. Se plantea de dos formas. Uno, para casos donde se conoce el parámetro. Y dos, casos donde no se conoce el parámetro. Veamos el número 1. Se conoce el parámetro de estudio. En este caso, en el planteamiento matemático vamos a utilizar el signo igual. Ejemplos. Ejemplo 1, la producción promedio de un vaso es, observen ustedes, es de, está subrayado ahí, 4.200 unidades al día. Entonces, el planteamiento matemático es poner H sub O, que identifica la hipótesis nula. 2 puntos, mu, que significa la media aritmética poblacional, y el signo igual, 4.200. El signo igual indica que ese parámetro está en uso, está como conocido, es un registro. Veamos en el ejemplo 2 para una proporción. El proceso de producción tiene una proporción de falla del 5%. Entonces, H sub O de hipótesis nula, 2 puntos. Ahora una P mayúscula de proporción igual al 5%. Entonces, en estos casos, el parámetro se conoce porque dice, en el primer ejemplo, es de. Ahí está. Y en el segundo caso dice tiene. También se conoce. Ya está. Ahí usamos el signo igual. Ahora veamos cuando el parámetro no se conoce. En este caso, el parámetro se aproxima. Y esto se da cuando el problema nos dé las siguientes frases. Como máximo, como mínimo. Y sus hermanitos. De o más, de o menos. Y se utilizan los símbolos matemáticos compuestos. Menor igual que para como máximo y mayor igual que para como mínimo. Veamos unos ejemplos. Las ventas promedio mensuales de una empresa son como mínimo, ahí está la frasecita, como mínimo, 15.500. Entonces, planteamiento, H sub O, 2 puntos, mu mayor o igual a 15.500. Ahí podría decir de o más también, ¿verdad? El otro caso, de o más. Por lo menos, es el otro caso. Ejemplo 2 para una proporción. La proporción de ventas al contado de una empresa es del 30% como máximo. H sub O, 2 puntos, P de proporción, menor o igual al 30%. Entonces, fíjense, en el primer ejemplo de una media, si dijera, las ventas promedio mensuales de una empresa son, y le quitamos el como mínimo, entonces ya es conocido y usaríamos igual, pero tiene el mínimo, no es conocido. En el caso de la proporción, en el ejemplo 2, si dijera la proporción de ventas al contado de una empresa es del 30%, o sea que se queda hasta ahí,
sería conocido y usaríamos el signo igual, pero como está agregado como máximo, eso lo convierte en un estimado no conocido, menor o igual al 30%. Muy bien, entonces ahora veamos en este otro caso otros ejemplos. Los ingresos promedio diario de una empresa son de por lo menos 20.700. Entonces, H sub O, mu, mayor o igual a 20.700. El siguiente ejemplo, la proporción de gastos del departamento de ventas de una empresa son del 70% o más. Entonces, H sub O, dos puntos, P, mayor o igual al 70%. Ahora veamos la hipótesis alterna. H sub A. También se le conoce como hipótesis de trabajo. H sub A o H sub 1. Es el planteamiento matemático de lo que se plantea en la pregunta de análisis. Generalmente se refiere al cambio de comportamiento del parámetro en estudio. Y puede decir cambió, puede decir superó o puede decir disminuyó. También se dan los mismos casos, cuando se conoce el parámetro en estudio y cuando no se conoce. Veamos cuando se conoce el parámetro. En este caso, según la pregunta de análisis, esta hipótesis puede utilizar uno de los siguientes símbolos. No igual cuando nos diga compruebe si cambió o si hay diferencias significativas. Menor igual cuando nos diga compruebe si disminuyó. Mayor igual cuando nos diga compruebe si aumentó. Veamos unos ejemplos. Compruebe si el promedio cambió. Entonces, H sub A, dos puntos, mu, no igual. Compruebe si el promedio de ventas aumentó. H sub A, dos puntos, mu, mayor que. Compruebe si el promedio disminuyó. Mu, menor que. Compruebe si la proporción aumentó. P, mayor que. Compruebe si la proporción disminuyó. P, menor que. Entonces, observen ustedes que los símbolos matemáticos son simples. Menor que, mayor que. Solo los utiliza la hipótesis alterna. Y los símbolos compuestos, mayor igual, menor igual, o el igual, solo lo utiliza la hipótesis nula. Y la hipótesis nula siempre está en el planteamiento del problema, mientras que la hipótesis alterna está en la pregunta. Veamos el parámetro no conocido. En este caso, la hipótesis alterna utiliza uno de los símbolos mayor que o menor que, dependiendo del símbolo que se ha colocado en la hipótesis nula, planteando un signo opuesto simple. Y sería un signo opuesto complementario. Veamos unos ejemplos. Los cobros diarios promedio de una empresa son como máximo 12.600. Entonces, observen ustedes, como máximo va a la nula, menor o igual que. Y entonces la alterna le colocamos un complementario opuesto, mayor que. Ejemplo para proporción. La proporción de defectos no es superior al 8%. P menor o igual al 8% y la alterna un opuesto complementario mayor que. Como ven, jóvenes, está facilito. Como quitarle su chocolate al bebé. Ahora veamos cómo nos va con unos ejemplos. Les voy a poner aquí unos ejemplos. Ustedes plantean sus hipótesis y luego las revisamos. Aquí tenemos las primeras tres. La nota promedio de un salón de clases ha sido de 65 puntos. Comprobar si esa nota promedio aumentó. Ahí están las dos hipótesis. Plantéalas.
El enunciado lo Veamos. dice. ¿Te Porque ahí mandan? dice, El mismo enunciado lo dice. sí, porque ahí ha sido Correcto. es igual. Y como Exacto. sería la nula. Y la hipótesis Correcto. es nula. Y si aumenta, comprobar Ajá. si esa nota promedio aumentó, la alterna debe ser mayor con el signo mayor. Ahí está. Correcto. Veamos la segunda. Las ventas promedio de una empresa no superan los 15.300 diarios. Ahí solo nos dan la nula. Por lo tanto, la alterna es automática. ¿Cómo va la segunda? Las ventas promedio de una empresa no superan los 15.300. ¿Ya estuvo? Que debe ser menor o igual a esa cantidad porque no lo supera. Correcto. ¿Y la alterna? La alterna debería de ser entonces lo contrario. Verificar lo contrario si es Lo mayor. contrario. Correcto, ya solo mayor. Bien. Así es. La tercera. Para cumplir con los gastos mensuales, una empresa debe tener, dice, por lo menos ingresos diarios promedio de 12.100. Ahí nos dan solo la nula. Por lo menos. Mayor o igual sería la nula. Y la alterna. Menor, lo contrario. Correcto. Muy bien. Aquí hay otras para la proporción. La proporción de aceptación de un producto ha sido del 60%. Ahí está una hipótesis. Compruebe si aumentó. Ahí está la otra. Nula es igual y alterna mayor, signo mayor. Ajá. O solo que ahora utilizamos una P. Sí, por ser proporción. Así, por ser proporción. La siguiente, la proporción de saldos morosos de una empresa se ha mantenido en un 21%. Compruebe si esa proporción mejoró. ¿Qué símbolo lleva la nula? Igual a 21%. Igual. Correcto. ¿Y la alterna? Menor. Menor. Correcto. Porque una proporción negativa mejora disminuyendo. Muy bien. Entonces aquí están las soluciones para que ustedes las vayan revisando. Son las primeras dos. Aquí están otras dos. Y aquí está la última. Muy bien, jóvenes. Eso quiere decir que ya estamos listos para la práctica. Pero pasemos al paso número 2 del proceso de la prueba de hipótesis. Criterio de la prueba. Cuando planteamos las hipótesis, entonces en el siguiente paso vamos a plantear un criterio de la prueba. Ese criterio es determinar gráficamente por medio de una curva normal el área de rechazo y el área de aceptación. La ubicación del área de rechazo depende del símbolo que se ha colocado en la hipótesis alterna. Por ejemplo, menor que indica el lado izquierdo. Entonces ven ustedes que hacemos una curva normal. En el centro nuestra vertical que divide las dos mitades. Y a la izquierda otra vertical. Y sombreamos el lado izquierdo, que significará rechazo. Y toda la parte no sombreada significará aceptación. Los problemas nos van a dar siempre un nivel de significancia. Y esa significancia determina el área de rechazo y el área de aceptación. Vamos a utilizar siempre la tabla de Z o de T para encontrar un límite. Ya lo vamos a ver en la aplicación.
Si la hipótesis alterna tiene mayor que, indica lado derecho. Entonces, en el lado derecho colocamos una vertical, sombreamos todo el extremo derecho, que significará área de rechazo. Y toda la izquierda, área de aceptación. Y cuando le colocamos a la alterna no igual, indica dos áreas de rechazo. Los dos extremos. Dos rechazos. Muy bien. Veamos nuestro primer ejemplo de aplicación. Para una media aritmética, muestra grande, población infinita. Walter es el jefe de ventas de una distribuidora de productos higiénicos. Desea mejorar el promedio de ventas diarias. Según registros, observen ustedes, según registros, el promedio de ventas ha sido de 8,250, con una desviación estándar de 225 quetzales. Solicitó a la gerencia mejoras en los incentivos de los vendedores y después observó una muestra de 36 días, encontrando una media aritmética de 8,325 quetzales. Con una significancia del 5%, compruebe si las ventas mejoraron. Entonces, ahí están las dos hipótesis. En esos problemas, ustedes necesitan dos medias aritméticas. Una que es mu poblacional, que está en el texto del problema, donde está la hipótesis nula. Y una X barra, que está en la muestra. Entonces, observen el problema. Desea mejorar el promedio de ventas. Según registros, el promedio de las ventas ha sido. Entonces, ahí nos da un promedio de 8,250. Quiere decir que esa es la poblacional. Y después dice que observó una muestra de 36 días y encontró una media también de 8,325. Eso es X barra. Tenemos nuestros datos. N 36, N poblacional no hay, mu 8,250, X barra 8,325, desviación estándar 225. Significancia 0.05. Aplicamos nuestro procedimiento de resolución y primero planteamos las hipótesis. La hipótesis nula H sub O, mu igual a 8,250, que es lo que se conoce. Y luego H sub A, mu mayor a 8,250, ¿verdad? Porque el problema dice, compruebe si las ventas mejoraron. Eso quiere decir, comprobar si aumentaron. Por eso tenemos mu mayor que en alterna. Eso quiere decir que la prueba de hipótesis tendrá un área de rechazo en el lado derecho. Eso lo vemos en el criterio de la prueba. Hacemos nuestra grafiquita de la curva normal. Ponemos nuestra vertical en el área derecha. Sombreamos. Y nos apoyamos en la tabla de Z, ¿verdad? Como estamos trabajando en la mitad de la curva de punto 5, el punto 5 es una constante. A ese valor le vamos a restar el alfa o la significancia, 0.05, y nos da 0.45 para ir a la tabla. Como es muestra grande, Z. Cuando sea muestra pequeña, T. Y 0.45 nos da 1.65. Y lo ponemos sobre el eje horizontal, donde está la vertical. Ese 1.65 se convertirá en un límite máximo para la aceptación y mínimo para el rechazo. O sea que tenemos para aceptar hasta 1.65 y para rechazar a partir de 1.66, 67, 1.68, todo lo que sea arriba caerá en el área de rechazo. Vamos al siguiente paso, que es el cálculo del estadístico experimental. Y ahí tenemos la fórmula de Z para una población infinita. X barra menos mu, 8,325 menos 8,250, dividido el error estándar, que es desviación estándar, 225,
dividido la raíz cuadrada de 36. Esta operación nos va a dar 2.0. Y entonces pasamos al siguiente paso, que sería tomar la decisión de aceptar o rechazar. Y para eso nos llevamos este 2.0 al criterio de la prueba y lo ubicamos. Tenemos para aceptar hasta 1.65. 2.0 superó el límite. Por lo tanto, lo colocamos en el área de rechazo. Y tomamos la decisión diciendo se rechaza la hipótesis nula. Y con esta decisión pasamos al último paso, que es la conclusión. Si hemos rechazado la hipótesis nula, decimos con una significancia del 5%, se ha comprobado que el promedio de las ventas diarias ha mejorado. Y esto quiere decir, ¿verdad? Que si ustedes observan, la hipótesis nula dice que es igual a 8.250. Y hemos rechazado eso, entonces toma vigencia la alterna que dice que hubo una mejora. O sea que los incentivos que se aplicaron a los vendedores funcionó, vendieron más y aumentaron el promedio. Se ha comprobado que el promedio de ventas diarias ha mejorado. Veamos ahora un ejemplo para una media aritmética con muestra grande. Ahora con población finita. Antonio, jefe de producción de una fábrica de productos metálicos, le han informado que la producción promedio diaria es, observen, por lo menos de 850 unidades al día. Ahí está la hipótesis nula, por lo menos. Con una desviación estándar de 8 unidades. Con el propósito de confirmar esa suposición, observó una muestra de 40 días, de un total de 450, y encontró un promedio de 848.2 unidades. Con una significancia del 2%, compruebe si es correcta la suposición. Entonces tenemos como media poblacional los 850, como media muestral los 848.50, y ponemos nuestros datos. N, 40 días, población 450, mu 850, x barra 848.20, desviación estándar 8, significancia 0.02, y el factor de finito de corrección que se somete a prueba, ¿verdad? La muestra dividido a la población por 100, 40 dividido 450 por 100, nos da 8.89%, y sabemos que el mínimo es el 5%. Y 8.89 es superior, por lo tanto, sí se aplica. Y les presento la fórmula más adelantito para el caso finito. Planteamos nuestras hipótesis. Mu mayor o igual a 850 y la alterna un opuesto, menor a 850. Nuestro criterio de la prueba, ¿verdad? Tenemos en la alterna menor que, nos llevamos el rechazo para el área izquierda. Y 0.5 menos 0.02, vamos a la tabla 0.48 y nos marca 2.05. Y como está en el lado izquierdo, lo ponemos negativo. Les presento la fórmula para el estadístico experimental Z con factor finito de corrección. Sustituimos valores y vamos a obtener un valor de Z de igual a menos 1.49. Nos vamos al siguiente paso, que sería la decisión, ubicando el valor de Z en la gráfica del criterio de la prueba. Y vemos que menos 1.49 no llega a menos 2.05. Por lo tanto, está en una zona de aceptación. Y decimos, se acepta la hipótesis nula. Y concluimos.
Con una significancia del 2% se ha comprobado que la suposición es cierta. Regresamos al problema, ¿verdad? Para revisar cuál es la suposición. Es que la producción promedio diaria es por lo menos de 850 unidades. Y entonces, como aceptamos la hipótesis nula, decimos que la suposición es correcta. Muy bien, jóvenes. Esa ha sido nuestra clasecita de hoy. Como ven, está facilito como quitarle su dulce al bebé. Listos para la tarea 6, pero antes nuestra motivación. La motivación para hoy. No todos podemos ser perfectos todo el tiempo. Y es mediante el estudio y la práctica que todos mejoramos. No dejes de trabajar ni de esforzarte. Los errores son solo otra forma de aprender. Muy bien, jóvenes. Estamos listos para que continuemos reforzando el conocimiento. Los invitamos a ir a Classroom, bajar su tareita y aquí estamos para las dudas. Vamos a detener la grabación. Dejamos un espacio ahí por si hay alguna duda, alguna aclaración. Y vamos a la tarea. Ya salí. Tenemos la grabación.